amigos, estamos de regreso y les predigo que hay otro caso pendiente. Vamos a recibirlo con esta cita del escritor británico William Shakespeare. Dice, dueños de su destino son los hombres. La culpa no está en las estrellas, sino en nuestros vicios. Que pasen los litigantes. Si alguien puede prevenir una tragedia, ¿por qué no hacerlo? Por eso es que estamos como estamos en la sociedad. Hay cosas que pasan en la vida, no es responsabilidad de nadie, es simplemente el destino. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Jorge, estás demandando a Andrés. Descríbeme quién es, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, yo estoy demandando a este señor por la suma de $50,000 por daños y perjuicios. Porque mi hermano pasó las últimas horas de su vida en el bar de este señor y hoy en día está muerto, está sepultado. Porque este señor pudo haber prevenido, pudo haber sido más responsable, pudo haber mitigado los riesgos para que a mi hermano no le pasara lo que le pasó. Mi hermano hoy en día está muerto. Déjeme le cuento un poco la historia, doctora. Mi hermano fue una persona brillante, se ganó una beca universitaria, él siempre ha trabajado en part-time, fue a celebrar con sus amigos al bar de este señor, anteriormente habían tomado unos tragos, llegaron al bar de este señor en un estado de ebriadez y este señor lo que hace es aprovecharse de ellos y empezarle a dar tragos gratis, chorro 2x1 y empieza a dejarlos pelados, empieza a quitarle todo el dinero. Yo tengo conocimiento que mi hermano estaba tan ebrio que se lanzaba al piso, que rompía las mesas, que tuvo problemas con varios clientes y este señor, en vez de sacarlo del bar, de llamar al 911, yo preferiría que mi hermano sacarlo de un calabozo de la policía. Señores, la no, gente eso no es pierde... mi Ok, momento, cállate, tú no tienes que hablar una palabra. Doctora, el hecho Ni es que una. después... Ahora mismo porque él no está estableciendo absolutamente nada. Doctora, Él no me ha establecido demanda de ningún tipo. el hecho, doctora, es que después que él le da trago a todos estos jóvenes y los deja sin un peso, él echa a mi hermano como un perro a la calle, lloviendo. No fue capaz de llamar a la policía. Yo me pregunto si mi hermano hubiese estado conduciendo, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuántas vidas tenían que quedarse ese día? ¿Cuántas personas tenían que morir? Tú me estás hablando a mí como si tu hermano... ¿Qué edad tenía tu hermano? Mi hermano era mayor. Dime qué edad tenía. 21 años tenía. Tenía 21 años. Doctora. Ok. Y tú me estás hablando a mí como si tu hermano necesitara un babysitter que lo llevara por todos lados en el mundo. Y tú, perdóname, pero ese no es el mundo en que vivimos. A los 21 años se puede beber alcohol legalmente y tu hermano es una persona, no me dijiste que tenía problemas mentales, ni era retrasado, ni nada, sino que era un chico normal y que le gustaba el trago. Una persona excepcional, Ok, doctora, entonces tú quieres responsabilizar al resto del mundo por el comportamiento de tu hermano. Perdóname, pero ¿dónde está la demanda? Claro, doctora, porque mi hermano se va solo en medio de la lluvia, porque ese día llovió. Mi hermano camina hacia un canal, ahí se resbala, según los informes de policía, y muere. Mi hermano muere ahogado. No lo empujó nadie, no presenta signos de tortura, no pasó nada. Tu hermano murió por el estado ahogado, de... a causa del grado de licor que tenía, porque este señor no descansó en darle todo el licor de su tienda y dejarlo pelado. Él me hace lucir como que amarraron al hermano en una silla y le forzaron el alcohol, pero no fue así. Es que yo sé que no fue así. Porque no es así. Doctora, eso no pasa en los bares. Él se aprovechó de la condición de los jóvenes, porque unas personas en esa condición no están en sus cinco sentidos. Lo más prudente que hubiera podido hacer es, mira, tú estás muy tomado, yo voy a llamar al 911 porque si tú me tumbaste una mesa acá, tú le vas a ocasionar un daño a mis demás clientes y me van a hacer... O sea, que la policía como Uber... Está llamando a la policía como si fuera Uber. Pero yo hubiera preferido ir a sacar a mi hermano de un calabozo y hoy en día mi hermano está muerto. Le vamos a llamar a la policía. La policía a la segunda llamada me va a decir que, bueno, ¿cuál es este vacilón? Usted no se imagina, aparte del dolor, yo lo que vengo aquí es a sentar un precedente para que este tipo de personas no sigan actuando y abusando de los jóvenes que van a sus bares en cierto estado de alicoramiento. Él lo que hizo fue darle más trago a mi hermano,
darle mucho trago a sus compañeros, dejarlos pelados y cuando ya no ¿En los qué servía cabeza como un cabe que objeto, sí en los un sacaron. bar te van a regalar tragos y te van a emborrachar por gusto? Doctora, si tú no lo pagas. Pero el hecho es que si ya hubo un incidente, el de la mesa, hubo otro incidente con otros clientes, ¿por qué no lo sacaste antes? ¿Por qué? Porque yo le estaba quitando su dinero. Ya no tiene dinero, ya Pero ¿cómo sabe saquémoslo él que como no un tiene perro. dinero y que no tiene una tarjeta de crédito que puede seguir usando? ¿Tú te imaginas lo que me estás diciendo? Doctora, él lo dejó pelado. Él le quitó todo el dinero a mi Oye, ¿tu hermano y hermano cuando no fue tenía solo dinero a ese bar o fue con un grupo de compañeros. Como me dijiste. ¿Y dónde estaban los compañeros? Los compañeros ¿Por qué no estás estaban demandando allí. a los amigos de tu hermano? Porque él se encargó de enredarlos a todos, porque es una persona mala, una persona que no tiene sentimiento, una ¿Y persona que hace cuánto únicamente que le tú lo importa el conoces dinero. a él? ¿Tú me Ay, conoces no, a mí, señores, hermano? nos estamos volviendo locos en este país. Queremos responsabilizar a otros por nuestras acciones. No es predecible, ni se puede predecir que una persona que se le echa de un bar se va a ahogar. Doctora, yo Usualmente entiendo, yo caen en una entiendo, esquina, con se todo duermen y se respeto, despiertan al día siguiente. Con todo respeto, entiendo su posición, No, pero perdóname, mi mi dolor, posición es legal. mi La dolor, tuya doctor, no es. Mi dolor y todo lo que este señor ha ocasionado a mi familia. Mire, desde Mira, que pasó esto, mi bueno, mamá mira, en Colombia eh, sufrió un paro escucha. cardíaco y yo hoy en día estoy pagando su hospital. Yo Aquí tengo todas las cuentas del hospital. entiendo, Y todas las cuentas que le he mandado a mi hermana entiendo para que las pague todo. consecuencias de un horrible evento. Pero me parece que estás tratando de culpar a alguien que no es responsable. Escúchame, yo voy a hacer esto como un ejercicio académico. Es lo que voy a hacerlo para que lidiemos con este tema. Porque este tema está pasando, está ocurriendo en otros lugares y los bares sí tienen ciertas responsabilidades. Pero ¿hasta dónde son? ¿Qué pasó ese día, Andrés? Bueno, como todos los días, abro mi bar, llegan los clientes, yo les sirvo trago. Yo vi a este muchacho que llegó un poquito así como, o sea, como pasadito de trago, ya estaba como entonadito, ¿no? Como decimos en Venezuela. Y bueno, yo soy el dueño del daycare, pues, porque según él es un daycare. O sea, yo tengo que cuidar a los niños que van al bar. Y 300 millones de bares que hay en el mundo. ¿Tú te percataste que él estaba borracho cuando llegó? No, porque yo no tengo breathalyzer para ver si, mira, ¿cuántos grados tú tienes tú? Mira, cada cliente que va a pasar, mira, déjame chequear, ¿cuántos tienes Pero tú? me Para ver si dijiste que estás estaba borracho. entonado. No, estaba como entonado, pues, pero no borracho. Ok, Simplemente estaba medio entonado. ok. Entonces, bueno, yo noté que el muchacho estaba medio entonado y eso, y alegre, pues, porque supuestamente estaba con unos amigos, estaba celebrando. El muchacho estaba alegre. Ok. ¿Por qué lo sacaste del bar? Bueno, lo saqué del bar porque se puso impertinente. A la primero, para contarle más o menos, él llegó y pidió trago. Como estaba con unos amigos, yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Pide botella que te sale más barato. Entonces le pedí una botella, una segunda botella. Y a la tercera botella, el hombre se me puso loco. Y se puso en una mesa y se me bailó y me partió una mesa. Ok. Me partió una mesa, me la acerqué y le dije, momentico, si me partes la mesa me la tienes que pagar. El hombre me dijo, mira, toma $100, por la verdad que estoy, o sea, celebrando con mis amigos, discúlpame si tal. Y yo agarré los $100, pues a mí se me costó O sea que $20. reaccionó de esa manera, no Bueno, puede haber pa- estado tan Para mí borracho. que me parta 5 mesas más, ¿me entiendes? No hay problema. Que me parta todas las mesas que quiera. Bueno, Entonces yo le Esa dije, es la bueno, responsabilidad que tienes en tu no, un negocio. momentico, hermano. Eso es lo que habla Eso de no ti es en tu ningún negocio. daycare. El Esto- señor esto fue a es un tomar porque bar. estaba alegre. Eso es lo que habla. es un bar. Claro, Es es un un bar. servicio que se tiene que prestar bien, doctora. Es un servicio ¿Pero que se qué tiene que servicio? Eso no es ningún Ok, se servicio. tiene que mira, cuidar al cliente. entonces te partió la mesa y no llamaste a la policía, porque No, negociaste pero con él ahí. No, yo simplemente no. Como no hubo pelea ni nada, Ok. imagínate, por cada mesa que me parte, llamo a la policía, Ok, imagínate tú. ¿por qué lo llegas a echar? Bueno, porque el señor se puso impertinente con un cliente en el baño. Entonces empezó a pelear y uno de los oficiales míos de seguridad me dijo, mira, hay un cliente que se está poniendo impertinente, vamos a sacarlo. Bueno, lo sacamos del bar. Lo que pasa fuera del bar, eso no es problema mío. No, para esa parte. Claro. Y los amigos se quedaron todos en Y el los bar. amigos se quedaron en el bar y bueno. y él Ninguno se fue. preguntó por él. Por eso te digo, yo no sé qué fue lo que pasó. Ninguno Yo no- preguntó yo por no estoy él, dedicado a cada cliente, nadie se doctora. ocupó Doctora, de yo él. tengo Doctora, yo no estoy testigos, pendiente de yo cada tengo cliente en el testigos de bar. cómo se portó este señor y cómo indujo a los muchachos a que esta tragedia ocurriera. ¿De acuerdo? Este señor, aquí con su parla barata, con su tema de sentimentalismo y Pero todo ¿cuál eso, sentimentalismo, lo que hermano? quiere decir es que él Ok. no tiene responsabilidad y él sí tuvo mucha responsabilidad. ¿Quién tiene testigos? ¿Quién tiene Yo testigos? tengo un testigo. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo y nuestros expertos para analizar este tema y hacer una decisión.
porque lo convenía, porque le dio los $100. Claro Cuando que le da los convenía, $100, es un negocio. Dígame una cosa, doctor, ¿cuánto hay que tomar? ¿Cuál es el trago que se vuelve loco a la gente? Caso cerrado. Que efectivamente todo era un engaño. Sí, ella nunca me engañó. ¿Tu esposa no te estaba engañando? No me engañó. ¿Y qué era hacía en pura un mentira.